Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir el autoexamen de conciencia. Oremos al Señor con un corazón humilde y reverente. Padre bueno, te bendecimos en esta hora de la mañana. Invocamos tu nombre, pidiendo la asistencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Seas tú, mi Señor, abriendo nuestro entendimiento para que la semilla de tu palabra penetre en la tierra de nuestro corazón y plantada allí, germine, crezca y produzca fruto para tu gloria. Señor, dispón todo nuestro ser y permite que este tiempo en el que hoy estamos aquí sea para ti. Todo nuestro ser se disponga para ti, olvidándonos de todas las preocupaciones y problemas. Estamos en tu presencia, echando nuestras cargas, nuestros dolores y nuestras tristezas delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Pon tus palabras en mi boca y guíame para traer el mensaje que hoy tú tienes para nosotros a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El autoexamen lleva como título las palabras de Cristo. Así, las palabras de Cristo. Y tiene como objetivo, pues, hacernos pensar en el valor que nosotros debemos dar a las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras de Cristo son fundamentales para la vida del creyente, ya que contienen enseñanzas y principios y verdades que guían nuestra conducta y nuestra relación con Dios y con los demás. Son palabras que nos llevan hacia la eternidad. Este autoexamen el día de hoy nos invita a reflexionar sobre el valor que debemos dar a estas palabras y cómo las aplicamos en nuestra vida diaria, porque a veces, insensatamente, tomamos las palabras de Cristo muy deportivamente. Y, por supuesto, esto trae consecuencias graves a nuestra vida. Quiero compartir con ustedes hoy 7 características de las palabras de Cristo, para que usted y yo las meditemos, las consideremos y las apliquemos a nuestra vida. En primer lugar, la Biblia nos enseña que las palabras de Cristo son imperecederas. Él dijo en Marcos capítulo 13, versículo 31, lo siguiente. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué nos habla este texto? Nos está hablando de lo imperecedero que son las palabras del Señor. Son palabras que trascienden el tiempo, que trascienden la historia, que nunca pasarán. ¿Y por qué razón? Porque son las palabras de Cristo, del eterno y santo Hijo de Dios. En consecuencia, si las palabras de Cristo son imperecederas, si permanecerán para siempre, usted y yo debemos tener un santo temor y una santa reverencia por esas palabras que Él ha plasmado en las Sagradas Escrituras. Son palabras que no pasarán. Nos dice que el cielo y la tierra pasarán. En la palabra de Cristo está escrito que esta tierra será consumida por fuego, que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra que hoy existe será quemada. Y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Dice aquí
que cielo y tierra pasarán. Son palabras de Cristo, pero sus palabras no pasarán. Son palabras que permanecerán para siempre. Ahí está la gran comparación, para hacernos ver que todo lo que hay en este mundo es pasajero. Por aquello que nos afanamos, por aquello que nosotros a veces anhelamos, no vale la pena en realidad. Lo que vale la pena realmente es atesorar las palabras de Cristo, que son imperecederas y permanecen para siempre. En segundo lugar, las palabras de Cristo son llenas de gracia. En Lucas capítulo 4, versículo 22 dice lo siguiente. Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Noten ustedes el texto, que dice que todos daban buen testimonio de él. Todos daban buen testimonio de él, excepto los fariseos, que lo odiaban, pero ellos en el fondo sabían que el testimonio bueno que daban de él las gentes era verdad, y por eso lo odiaban y querían eliminarlo. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, dice el texto, maravillados, asombrados. ¿De qué cosas? De las palabras de gracia que salían de su boca. Son palabras llenas de gracia, son palabras que consuelan, son palabras que confrontan nuestro pecado, son palabras que nos llevan a mirar a Dios y a darle gloria y honra a Él. Son palabras que transforman el alma, son palabras que nos llevan a meditar profundamente en quiénes somos nosotros, quién es Dios y cuál es el final de nuestra existencia. Son palabras de gracia porque nos dicen que al confiar en Él, nuestros pecados serán perdonados sin que nosotros los merezcamos. Son palabras de gracia porque recibimos de Él lo que no merecemos, el perdón y la vida eterna. Todos estaban maravillados de esas palabras de gracia, porque la gente era edificada, consolada, animada, exhortada y afirmada. Los pecadores entendían que estaban mal. Entonces, amados hermanos, consideremos, examinémonos si realmente nosotros estamos dándole el valor a las palabras de Cristo que realmente merecen. Ese libro que usted tiene en sus manos es un libro precioso y muchas veces lo cogemos como cosa normal. Hermanos, son las palabras de Cristo. Recuerden que Él es el Verbo hecho carne. Sus palabras en este libro son llenas de gracia, porque nos llevan al arrepentimiento, a la fe, al perdón, a la consolación eterna. En tercer lugar, las palabras de Cristo son con autoridad. En Lucas capítulo 4, versículo 32, el texto sagrado nos dice lo siguiente. Lucas 4, 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. En otro texto dice, y no como los escribas. Su palabra o su doctrina era con autoridad. ¿Qué es lo que le da autoridad a las palabras de un ser humano? Que lo que usted pronuncia con sus labios lo vive, lo cumple. Usted no podrá ganar autoridad si lo que dice y enseña usted no lo practica en su vida. En consecuencia, las palabras de Cristo eran con autoridad, porque Él todo lo que enseñó
y todo lo que mandó lo vivía y lo practicaba. Él nunca mandó a hacer nada a sus discípulos que Él mismo no lo viviera y que Él mismo no lo practicara. Examinemos nuestro corazón. ¿Qué tan fieles somos nosotros al cumplir lo que nosotros decimos ser? Cuando usted se juntó con su esposa en el pacto matrimonial y prometió delante de Dios amarla en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en cualquier circunstancia de la vida, usted se comprometió y dio su palabra. En consecuencia, usted debe cumplir esa palabra de amar a la mujer de su pacto. Usted debe cumplir, mujer, esa palabra de amar al hombre de su pacto. Porque Dios así lo ordena en su palabra. Usted no tendrá autoridad sobre sus hijos. Si aquella mujer que dijo amar, respetar hasta que la muerte los separe, usted la menosprecia o usted la abandona y la deja como se deja un zapato viejo, no tendrá autoridad moral sobre sus hijos. Por el contrario, si sus hijos ven que usted ama, respeta, ayuda y es fiel a su pareja, a la mujer de su pacto, sus hijos aprenderán por su ejemplo, porque usted está obedeciendo la palabra de Cristo. Porque la palabra de Cristo es con autoridad. La gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. No porque gritaba, sino porque vivía la palabra que él enseñaba. Así nosotros, sus hijos, tenemos que vivir la palabra de Dios para tener autoridad. Y el que nos da la gracia para poderlo hacer es el mismo Cristo. En cuarto lugar, la palabra de Cristo es espíritu y es vida. La palabra de Cristo es espíritu y es vida. En Juan 6:63 dice, Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tremenda declaración del Señor Jesucristo. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son dos palabras sinónimas, espíritu y vida, porque el espíritu es el que da vida. Así que las palabras de Dios son espirituales, son palabras que dan vida. En consecuencia, debemos preguntarnos si realmente la palabra de Dios mora en mi corazón. Porque si la palabra de Dios mora en mi corazón, yo tengo vida espiritual. Y si tengo vida espiritual, mi vida tiene que reflejar y dar ese fruto que da en la vida de una persona que ha nacido de Dios, que tiene vida espiritual. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que al leer la palabra de Dios, ¿qué debe pasar en mi vida? Cuando yo la leo entendiendo que esa palabra que leo o esas palabras que leo son espíritu y son vida. ¿Qué debe pasar en mi vida? Transformación. Mi vida tiene que ser avivada, tiene que ser transformada. La lectura de la palabra no puede ser una mera lectura religiosa y tradicional.
La lectura de la Santa Palabra debe ser hecha entendiendo que estas palabras que yo leo cambian, transforman, confrontan, renuevan, restauran, traen paz, traen consuelo, traen ánimo y fortaleza a mi ser. Si usted lee la palabra de Dios como leer cualquier libro, no pasará nada. Por eso usted tiene que ser consciente de que la palabra que usted lee y tiene en sus manos son espíritu y son vida. Cuando nos paramos en el púlpito, no estamos hablando de cualquier palabra. No estamos predicando cualquier palabra, estamos predicando la palabra de vida. Y con esa fe y con esa convicción yo debo hacerlo. Y mis entrañas, mi mente y todo mi ser tiene que ser confrontado y movido a la renovación, a la transformación, a abandonar el pecado y a conformarme a las palabras de Cristo, que son espíritu y son vida. En quinto lugar, las palabras de Cristo son vida eterna. En Juan 6:68 dice, Juan 6:68. Dice la palabra de Dios. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si las palabras de Cristo son vida eterna, yo debo anhelar como la mujer samaritana cuando Cristo le dijo que Él le daría del agua viva. Esa agua viva que si ella la bebiera, no volvería a tener sed jamás. Así que si yo entiendo que las palabras de Cristo son vida eterna, y que la vida eterna no simplemente consiste en el hecho de vivir para siempre, sino en el hecho de conocer día a día más al Señor. Porque en San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces hay un problema, porque algunos dicen, ya creí en Cristo, ya tengo vida eterna, ya vivo para siempre, ay, feliz, y con eso, y después dejan de leer la Biblia, y dejan de tener comunión, o lo hacen de manera somera. Pero hermanos, el concepto de la vida eterna implica el deseo ardiente de conocer a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo son eternos, infinitos, y por la eternidad estaremos conociendo al Hijo. La vida eterna no tendría sentido si simplemente vivimos para siempre en un lugar precioso. La vida eterna tiene sentido si viviendo en ese lugar precioso vivimos para conocer a aquel que nos dio la vida eterna y ese lugar precioso. Amén. O sea que la vida eterna son ellos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En consecuencia, si la vida eterna está en Cristo y Él tiene palabras de vida eterna, cuando yo leo sus palabras y conozco su palabra, le estoy conociendo a Él, estoy conociendo al Padre. Y al conocerlo a Él y al conocer al Padre, más intimidad tengo con Él. Y al tener más intimidad con Él, más paz, más gozo y felicidad verdadera voy a tener. ¿O no es así? Muy bien. En sexto lugar, las palabras de Cristo son imperecederas. Son imperecederas. Juan 7:46 dice, 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estaban maravillados de escucharlo, cómo hablaba. Sus palabras son incomparables a cualquier orador, al orador más grande que haya existido sobre la tierra.
Las palabras de Cristo son infinitamente superiores, porque son palabras de vida eterna, porque son palabras de vida, porque son palabras con autoridad. Un hombre puede hablar muy bonito, deslumbrar a la gente con sus palabras, pero no tener autoridad en sus palabras. Y lo hemos visto, desgraciadamente, aún en los mismos predicadores de la iglesia. Sus palabras son incomparables. Noten nuevamente el texto. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Solo Cristo ha hablado de una manera especial, única y perfecta. Ningún ser humano sobre la tierra se ha atrevido a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesucristo. Ninguno se ha atrevido a decir: el que en mí cree tiene vida eterna. Sus palabras son incomparables. La sabiduría con que habló es incomparable. Él es único en sus palabras. Son totalmente incomparables. Sus palabras con las de cualquier ser humano o cualquier hombre, por especial y grande que sea sobre la tierra. En consecuencia, debemos amar las palabras de Cristo y desear las palabras incomparables de Cristo. Y en séptimo y último lugar, las palabras de Cristo, escúchenlo bien, lo dejé para el final, son palabras de juicio. Juan 12:48 dice, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. ¿Qué vemos aquí? Que las palabras de Cristo son palabras de juicio. Si tú escuchas las palabras de Cristo y rechazas las palabras de Cristo, no las atesora en su corazón, ni las cree, ni las recibe como la vida eterna, esas palabras que ha escuchado, ellas mismas le juzgarán en el día postrero, en el día de su segunda venida. Porque no tendrás excusa delante del Salvador. Así que, amados hermanos, el valor y el respeto por las palabras de Cristo son esenciales para vivir una vida cristiana auténtica. En consecuencia, tenemos que reconocer su autoridad obedeciéndolas, porque es la única manera que nuestras vidas serán transformadas. Al obedecer sus enseñanzas, estamos honrando su mensaje y reflejando su amor en el mundo. Este autoexamen, entonces, amados, nos invita a honrar las palabras de Cristo para profundizar nuestra relación con Él y vivir conforme a su voluntad y a su verdad cada día. Porque sus palabras son vida eterna, son incomparables, imperecederas, llenas de gracia y de autoridad. Pero también son palabras de juicio, a las cuales debemos obedecer, porque son palabras de juicio, ya que el que rechaza a Cristo y no recibe sus palabras tiene quien le juzgue. Las palabras que Él nos ha hablado, ellas nos juzgarán en el día postrero. Así que medite y autoexamínese al valor que usted le está dando a las palabras de Cristo. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias y te bendigo en esta hora de la mañana por tu santa y gloriosa palabra, que son palabras incomparables, que son palabras de vida eterna, que son palabras con autoridad, que son palabras de espíritu y vida, llenas de gracia e imperecederas. Te alabo y te bendigo, Señor, y convéncenos del gran valor incomparable de tu santa y gloriosa palabra. Perdónanos, Señor, si hemos tratado con desdén y sin importancia verdadera las palabras de tu santo y precioso libro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haznos entender, Espíritu de Dios, nuestro pecado y danos la gracia de valorar, Señor, tus santas palabras.
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios les haya hablado al corazón, hermanos.